Buenos días, el día de hoy vamos a ver qué son las propiedades de la materia. Como ya saben ustedes, hemos estado viendo los enlaces químicos, hemos estado viendo la ley del octeto, estructuras de Lewis, todo a nivel micro, que serían como los elementos químicos y los átomos, pero vamos a hablar ahorita de la parte macro cuando ya vemos la materia en general. Sucede que la materia está compuesta por sustancias, por las mismas sustancias químicas, todo lo que nos rodea es materia y esa materia tiene unos estados. Dentro de los estados de la materia, o sea, esas sustancias las podemos encontrar en forma de gas, sólido, líquido o en forma de plasma. Y esas sustancias químicas pueden pasar de uno a otro estado. Por ejemplo, si tenemos, digamos, el agua, que es un compuesto químico, recuerden que es un enlace covalente polar. En el caso del agua, entonces la encontramos en su estado natural como en forma de líquido. Cuando se somete a altas temperaturas puede convertirse en gas o cuando se somete a muy bajas temperaturas puede convertirse en un sólido. O sea que esas sustancias químicas que conocemos hasta el momento pueden pasar a través de todos estos estados de la materia. La materia se divide en dos propiedades. Está las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales podemos encontrar la masa, el peso, el volumen, el tamaño, la forma y la inercia y la porosidad. Estas propiedades generales se miden normalmente cuando tenemos muchos elementos juntos, lo que forma una sustancia. Por ejemplo, si hablamos de NaCl, que sería la sal de cocina, un solo átomo sería la estructura que conocemos para hacer los enlaces. La unión de muchos átomos me va a formar una sustancia y esa sustancia se le podría medir la masa, el peso, el volumen, el tamaño, la forma y la inercia o la porosidad dependiendo pues de las condiciones que tenga. Y las propiedades específicas que podrían ser físicas y químicas. Estas físicas y químicas se pueden medir a través de propiedades intensivas, organolépticas o extensivas. Las organolépticas son aquellas que se dan a través de los órganos, la vista, el sabor, el olor. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que la materia se clasifica de dos formas. Una, como sustancias puras. Las sustancias puras son los elementos químicos o los compuestos químicos. Tenemos entonces las mezclas. Pueden ser homogéneas y heterogéneas, dependiendo si homogéneas cuando no se pueden separar fácilmente y heterogéneas cuando sí se pueden separar fácilmente las sustancias. Entonces, de acuerdo a eso y hablando de las propiedades de la materia, tenemos las propiedades generales y las propiedades específicas. Las generales son aquellas que son propias de cualquier material, es por esto que nos permiten diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, la masa se le puede medir a cualquier sustancia, es dependiendo simplemente de la cantidad de materia que tenga. En cambio, en una propiedad específica, la propiedad específica nos está indicando directamente cuál es la sustancia o cuál es el elemento que estamos verificando. Dentro de las propiedades de la materia encontramos entonces las generales y las específicas. Recuerden que las generales son las que se pueden entonces medir a cualquiera. Tenemos la masa, el volumen, el peso, la porosidad. Y en las específicas están directamente relacionadas con las propiedades físicas y las propiedades químicas. De acuerdo a eso, entonces, podemos saber, de acuerdo a las propiedades, podemos definir cada una de estas propiedades. Entonces, tenemos la densidad, la elasticidad, el brillo, la dureza, las podríamos definir directamente de acuerdo pues a las características que tengan. Por ejemplo, aquí tenemos la densidad es la medida que se da en la masa dividido el volumen de la sustancia. La densidad no me va a indicar el peso ni la masa, me indica directamente la cantidad de moléculas. También tenemos entonces la elasticidad, que es la capacidad de un material para... La elasticidad entonces la tienen algunos cuerpos que pueden volver a su estado inicial. Propiedades de los minerales. Los minerales también, los metales, poseen brillo metálico, poseen también tienen la capacidad de que son muy resistentes, como en el caso del vítreo, el adamancio, el gracio. Eso serían el caso de los que no tienen brillo metálico. Pero la mayoría de metales o de minerales poseen brillo. La dureza es la característica de algunos tipos de materiales que consiste en la resistencia del cuerpo a ser rayado, mayormente en los minerales. Lo mismo que les contaba ahorita de los materiales, por ejemplo, los metales y el diamante tienen mayor dureza. La viscosidad es la resistencia de los líquidos a fluir sobre una superficie.
La viscosidad es muy diferente a la densidad. Entonces, la densidad es la masa sobre, como les mostraba ahorita, es la masa sobre el volumen de un cuerpo. Tiene que ver con la cantidad de moléculas de la sustancia. Si tiene muchas moléculas juntas, quiere decir que tiene mayor densidad. Si las moléculas están separadas, tiene una baja densidad. Al contrario de la viscosidad es la resistencia de fluir. Entonces, como muestran acá en el ejemplo de aquí, como muestran, por ejemplo, la miel o los aceites, que la fluidez es más lenta, no sale igual que digamos que con el agua. Tenemos entonces la temperatura, que es la propiedad física de un sistema que gobierna la transferencia de energía térmica o calor entre los sistemas y otros. La temperatura se puede medir en varias escalas, está Celsius, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, y la temperatura es como el calor que posee un cuerpo internamente. Tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la que una sustancia hierve, y el punto de fusión, la temperatura a que un sólido se pasa a líquido o se derrite. La maleabilidad es la capacidad de un metal de volverse láminas y la ductilidad de convertirse como en hilos, como vemos acá en los ejemplos, como en el caso del alambre. Los metales tienen conductividad eléctrica, entonces esto hace que se usen mucho en la industria. Por ejemplo, el cobre, el metal que tiene mayor conductividad eléctrica es el oro. Pero al ser tan costoso, pues se utiliza el cobre, que sería como el segundo en la lista de conducción eléctrica. Tenemos la solubilidad, que es la medida de la capacidad de una cierta sustancia para disolverse en otra. La solubilidad se mide siempre tenemos un solvente o un disolvente y se le agrega un soluto, que sería una sustancia sólida, y la unión de los dos producen una solución o disolución. Bueno, entonces de esta actividad las preguntas se encuentran en la guía. Por favor, las resuelven y esperamos entonces, si tienen alguna duda, por favor me la realizan a través del WhatsApp. Entonces, muy pendiente de ustedes para cualquier pregunta. En la semana entrante tenemos la última semana, que sería la semana de finales. Entonces, por favor, prepararse a estudiar lo que hemos visto hasta ahora. Realicen sus preguntas para que les queden muy claras, para yo realizarles el examen final, que este tiene mayor porcentaje en la nota. Que tengan un feliz día.